Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, la depresión, pero como señales de desequilibrio. Un desequilibrio que está totalmente marcado en el tipo de conexión que nosotros tenemos. ¿Con qué? Con nuestra Tierra, con nuestro universo. Nosotros como seres humanos somos electromagnéticos justamente por la conexión con el universo, la conexión con la Tierra, pero más allá de eso, cómo interfiere justamente nuestra conciencia de la realidad o nuestra falta de conciencia de lo que nos sucede en el tipo de vibración que tenemos. Hoy específicamente vamos a hablar acerca del magnetismo. Los seres humanos, y esto lo hemos hablado en otra oportunidad, somos como antenas. Constantemente estamos emitiendo un código vibracional y recibiendo otro. Todo es energía. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos integra, tiene energía y emite un tipo de vibración. Pero hace un tiempo, ya varios años, empezamos a interiorizarnos con parte del equipo, que es justamente este equipo de REM, que es este centro que nosotros formamos en principio con mi compañera, justamente para poder alcanzar este nivel de reseteo. Un reseteo energético, emocional y mental que nos permita justamente como desintoxicarnos a diario de informaciones que adquirimos a diario, porque somos inducidos constantemente con información, que la información es energía, y que estas energías, estas informaciones, interfieren justamente con la conectividad, por decirlo de alguna manera, con la capacidad de contemplarnos por lo que somos. A veces resulta muy difícil justamente entender que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas no es más que un hecho, un resultado o un acontecimiento o lo que sea que ha sido atraído a nuestra vida por nuestra vibración. Nosotros somos compatibles vibracionalmente con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Los humanos somos 100% emocionales, o sea que dependiendo de la manera en la que estemos sintiendo nuestra realidad, interna, externa, es la manera en la que nosotros, primero, ¿sí?, vibramos, pero también es el equivalente a una manera de ser, a un comportamiento específico. Porque si yo empatizo con más un tipo o un paquete de emociones como la tristeza, la ansiedad, la angustia, hay algo que me está marcando un formato de comportamiento. Porque si yo a la realidad la percibo de una determinada manera, esa determinada manera me va a dar como resultado sensaciones, experiencia. Y esta experiencia puede ser dolorosa, puede ser una experiencia relajada, puede ser una experiencia de muchas maneras. Pero sobre todo, no tiene tanto que ver con el escenario que estamos transitando, sino con la manera en la que tenemos de percibirlo. Si nuestro campo vibracional tiene una frecuencia baja, lo que nosotros vamos a estar atrayendo, por lo general, por una cuestión de estereotipos sociales, de creencias, lo vamos a rechazar. ¿Por qué? Y porque yo no quiero traer este tipo de conflictos o este tipo de personas a mi vida o este tipo de situaciones. Yo quiero otra cosa para mi vida. Y entonces busco desesperadamente, con ansiedad, con nerviosismo, con alteraciones, con impulsividad, con obsesión, busco resultados distintos. Y en otras oportunidades me canso y espero que la vida me dé algo distinto. Pero vuelvo. El humano no busca, el humano no espera. El humano vibra y atrae. Entonces necesitamos empezar a ver los resultados que tenemos en nuestra vida y empezar a darle atención a estos resultados. Por más que los resultados ya hayan sido parte de, no sé, de la década anterior o de algo que sucedió hace 4 o 5 años o hace 30. Muchas veces consideramos que necesitamos conciencia en el momento en el que están sucediendo las cosas, pero no es sencillo. No es sencillo estar atento 100% a lo que nos está pasando en este momento. Pero sí podemos tener la capacidad de hacer un balance, de tratar de prestarle atención a los errores
a las cagadas que nos hemos echado en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Porque así es como las etiquetamos, así es como las consideramos. Pero justamente la etiqueta a veces nos separa de la posibilidad de reflexionar y de nutrirnos de esa información. Entonces todo lo que ha quedado de lo que fue, en mi caso el Fabri de los 14, el Fabri de los 30, el Fabri de los 25, el Fabri de los 2 años, el Fabri que voy a hacer, todo es parte de una energía que no tiene esto de la diferencia entre el pasado, el presente, el futuro, sino que es todo lo que yo soy, todo lo que fui y todo lo que puedo llegar a ser. Pero ¿qué pasa? A veces nos cuesta entender, por esta individualización y esta identificación con lo superficial, que necesitamos nutrir todo esto que nos sucede. Porque en esto de no contemplar que con nosotros está interactuando no solamente lo que nos está pasando en este momento, sino lo que nos pasó hace 20, 30 años, por ejemplo, en la infancia, y que eso está generando una interferencia. ¿En qué genera una interferencia? En la información que constantemente recibimos. Porque el desequilibrio que se produce con la conexión, el desequilibrio que es el equivalente a la falta de atención a lo que nos sucede, es producto, es consecuencia de la falta de aceptación de las cosas que nos han pasado, que van generando como errores, ¿sí? en el transporte o en la información que nosotros tenemos en nuestro interior. Información que es energía y que como es energía afecta la manera en la que nosotros estamos vibrando. Por ejemplo, si yo tenía una herida emocional cuando tenía 15 años, porque me pasó algo, porque, no sé, sufrí un accidente, porque me pasó, no sé, me robaron y fue muy traumático, porque tuve una separación de lo que fue mi primer novia y fue muy duro, pero en ese momento no contaba con las herramientas como para de una manera inteligentemente emocional identificar lo que me estaba pasando, aceptarlo y expresarlo, o no conté con el apoyo, con el soporte necesario como para poder sentirme protegido, contenido, eso queda como una interferencia, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de pasar información a través de la electricidad que es parte de nuestro cuerpo. Pero cuando hay un error en la información, y este error se produce porque hay algo que no está aceptado, y hay una energía que tendría que haber sido enviada de un lugar a otro, listo, afuera y a otro tema. Pero no. Queda esta interferencia que es esta herida, marcando justamente una repetición en la información. ¿Sí? Te abandonaron, te abandonaron, te abandonaron, te abandonaron, te abandonaron, te abandonaron. Sumado a esto, la falta justamente, como decía anteriormente, de aceptación, la falta de herramientas, hace que nosotros sigamos inconsciente y conscientemente rechazando situaciones en donde podríamos expresar esto o situaciones en las que creemos que podemos llegar a ser abandonados. Por ejemplo, dando este ejemplo, ¿no? del abandono. Te abandonaron, te rechazaron, te rechazaron. Entonces este error de información hace que nuestra energía sea de una determinada manera. Entonces nosotros empezamos a tener un comportamiento en consecuencia de esto. El comportamiento genera como un formato del tipo de magnetismo que va a tener este imán. Este imán es este ser humano, ¿sí? Entonces este ser humano, en rechazo a esto, pero vibrando en esta frecuencia, atrae situaciones en donde va a volver a sentirse abandonado. Porque todo es como si fuese una máquina perfecta. Che, Fabri, qué castigo. No, no es que es un castigo. Hay una interferencia, hay una repetición en la información y esa información en la repetición está buscando que se corrija esto que ya no va más. Porque te abandonaron, te abandonaron, te abandonaron. Y tener un comportamiento de escapatoria de esta información, donde quiero irme de cualquier situación en donde me pueda llegar a sentir abandonado o tenga que profundizar y sentir este dolor, lo único que va a hacer es que la información siga siendo una repetición y que yo siga vibrando bajo la frecuencia de este error. Por eso uno tiene que empezar a entender que si reflexiona acerca de las
cosas que han sucedido, de las grandes y trascendentales eventos que hemos pasado, a veces no tenemos conciencia de todo, pero sí de determinadas cosas que nos han pasado, sobre todo las que consideramos significativas porque han sido o grandes aciertos o grandes equivocaciones. Nos nutrimos de esta información y empezamos a aceptar determinadas etapas de nuestra vida que hemos justamente negado como, no, eso ya está, yo ya no soy ese, o no, esa persona estaba mal y estaba loco, estaba loca. Y empezamos como a madurar un poco, ¿sí? Y a tratar de contener y sanar esas personas que siguen habitándonos. Como por ejemplo, este nene de 5 o 6 años que sufrió un pánico, sufrió un miedo, sufrió el rechazo de su mamá o así lo sintió, sufrió la falta de identidad, sufrió una humillación muy grande, etc. Y ahora tratamos de conectar con ese evento, conectar con el que fuimos en ese momento y decirles a ese nene que seguimos siendo y que en una parte de nosotros está y que se encuentra en cierta manera herido, ¿sí? Marcando esta información, esta repetición, este error, le decimos, hey, ahora yo cuento con las herramientas como para que aceptemos lo que nos pasó en ese momento. Ahora yo cuento con las herramientas como para poder acompañarte en esta situación. Ahora vamos a meternos en eso que nos pasó, lo vamos a aceptar y lo vamos a sacar. Voy a nutrir a ese que estoy negando, que es parte de mí, pero lo niego por lo que le pasó, porque no quiero volver a repetirlo. Pero para no volverlo a repetir, hay que conectarse y liberar esa experiencia, porque liberar la experiencia es el equivalente a pasar de nivel. Entonces, empezar a ser compasivo e incluir a todos los que hemos sido nos va a permitir ser conscientes y llevar esa conciencia al pasado. Reflexionar acerca de, más allá de las etiquetas, de los eventos que nos han sucedido, nutrirnos de ellos y gracias a eso entender porque ya vimos los resultados. Entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Y por dónde no ir? ¿O qué comportamiento o que el rechazo en sí de determinadas cosas ya sabemos en qué termina? Entonces, si venimos a transitar la vida, a interactuar probablemente con distintos caminos, con distintas maneras de caminar el mismo camino, ¿qué tan parecido sos en este momento? ¿Qué tan parecido soy yo al que fui a los 5 años? Y no, Fabri, ahora tengo 50, soy totalmente distinto. ¿Realmente es así? Porque a veces tenemos comportamientos que denotan nuestra inmadurez emocional. ¿Y qué está diciendo eso? Que todavía hay determinadas cosas que no superaste, por eso no pasaste al siguiente nivel. Entonces, si no podés aceptar el niño que fuiste hace 40, 50 años, si no pudiste aceptar el adolescente y toda su turbulencia y todas sus heridas y sus cuestiones que fuiste hace 40 años, ¿cómo podés llegar a contemplar el que vas a hacer a los 80? Si es que llegás, si es que llego. Pero ¿cómo vamos a contemplar las necesidades de ese abuelo? Que a más de uno, ¿sí? No, le gustaría en ese momento agarrarnos de los pelos y decirle, hey, loco, cuida un poco más tu salud. Porque al fin y al cabo la experiencia dolorosa de un cuerpo incómodo te va a hacer tener conciencia. Y en ese momento no va a haber refugio ni en el pasado, ni refugio en un futuro, porque no va a haber mucho futuro en el que proyectarnos. Entonces, hay que tratar de integrarnos. Gurdjieff hablaba acerca de los distintos yoes. Distintos yoes que marcan, ¿sí?, como una especie de junta, ¿sí?, de socios, donde pareciese que algunos tienen más porcentajes de acciones que otros, y que justamente, dependiendo de la votación, se va para un lado en la decisión o se va para otro lado. Hay que tratar de ser en esto mucho más vendedores y tratar de vender la idea a nuestros distintos yoes de una mejor manera.
haciéndole entender a cada parte de nuestro ser, de nuestra existencia, que la evolución no es negociable, que la tranquilidad no es negociable, porque la identificación con el pensamiento, un pensamiento que hoy en día está tan eléctrico, justamente por las interferencias de los artefactos eléctricos, que lo único que hacen es que la información pase aún más rápido. Pero si la información que vos tenés está marcando en un montón de aspectos error, ¿sí? Rechazo, no valoración, no aprobación, no te están amando. Todas esas señales de alarma que te hacen asumir un tipo de forma de ser generan que vos te estés calibrando. Sin darte cuenta estás calibrándote. Ahora bien, ¿cómo es tu vibración? Nosotros uno de los primeros pasos que hacemos es la liberación del muro alrededor del corazón. Una técnica que descubre hace muchos años el doctor Bradley Nelson. Empezamos a aplicar esta técnica, una técnica que específicamente tiene como objetivo liberar un muro energético, ¿sí? Que nosotros hemos deducido que puede llegar a tener una forma de espiral que envuelve, ¿sí? Con mucha distancia, envuelve el corazón capa a capa y está conformado por emociones de la vida de la persona, emociones de sus antepasados, emociones prenatales y del vientre materno. Todo esto genera una interferencia en el órgano que más poder magnético tiene, nuestro corazón. Un poder magnético que puede ser detectado a 12 pies de distancia. Si vos, el principal núcleo de vibración, está totalmente filtrado por energía emocional de baja frecuencia, es lógico que lo que estés atrayendo va a ser compatible a esa baja frecuencia. Los resultados encima son por lo general rechazados por lo que decía antes. No quiero pasar por esta situación. No acepto que esto me esté pasando a mí. No lo quiero, quiero por lo menos despejarme de esta realidad. ¿Y cómo? Y la mejor manera es con la fantasía de la mente y los viajes en donde me voy a otro mundo. O me refugio en el pasado, en una visión, ¿sí? Nostálgica, en donde le agrego ciertos condimentos como para el pasado era mejor. Y el punto es que este muro, cuando nosotros empezamos a liberar las emociones que están conformándolo, empezamos a ver un cambio inmediato en el ser humano, en la persona, en el paciente al que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque la persona empieza a experimentar sensibilidad, percepción, empieza a identificar, más que identificar, desidentificarse de lo que la mente, ¿sí? Demanda, de lo que la mente está emitiendo, porque la mayoría del pensamiento que proyecta la mente en la conciencia es un pensamiento basura. Entonces, cuando el ser humano se deja de identificar con toda esta basura, empieza a escuchar necesidades esenciales, que son emitidas por sensaciones. Vuelvo con esto de somos seres que experimentamos hasta nuestras propias capacidades desde la sensación, desde la experiencia sensorial. Por eso es que portamos y vivimos en un cuerpo que nos permite desde un montón de formas conectarnos con las experiencias que vivimos a diario. Cuando este muro alrededor del corazón se va, la persona experimenta libertad, porque deja justamente, en primera instancia, de ir en contra de estas necesidades esenciales. Entiende, pero naturalmente, orgánicamente, qué es lo que es prioridad y qué nunca lo fue. Nosotros hemos encontrado emociones atrapadas en este muro alrededor del corazón de hasta 12 generaciones para atrás, heredadas de un tatarabuelo que estaba justamente en los últimos centímetros del muro de un nene. Y a veces nosotros vemos a este nene y lo juzgamos por el transporte que vemos. Tiene 5 añitos, ¿sí? Ah, no, lo que pasa es que es caprichoso. Pero está siendo influenciado por una emoción que viene de una historia de una persona que vivió hace 300, 400 años, que ninguno tiene conciencia de quién es, de qué vivió, pero la energía de esa emoción no expresada por esta persona
está filtrando el poder, la energía de su corazón. Y él está con ese peso y no tiene cómo comunicarlo porque no tiene herramientas, porque no tiene orientación, porque no vivimos en una cultura que la tenga. Entonces no hay contemplación, no hay conexión. Entonces desde muy chico ahora nosotros justamente estamos viendo estas señales de desequilibrio que son la ansiedad y la depresión. Porque es estas informaciones, ¿sí?, que están esperando ser liberadas, que están esperando ser corregidas y utilizadas como experiencia. Porque no están por nada. Están justamente para poder liberar cargas y desde la liberación poder contemplar, comprender, experimentar y pasar el mensaje a la generación que viene. Pero si un nene está transportando la energía emocional de lo que vivió un ser humano hace 400 años y fue una pena en el corazón, por ejemplo, porque perdió a un hijo, él está sufriendo un dolor que no comprende y que por la falta de cultura, por la falta de educación, por la falta de introspección, nosotros no hemos experimentado cómo acompañar a una persona así o cómo podemos orientar a que esa persona se conecte con eso y lo libere. Y a veces es tan simple como aplicar una energía de un imán sobre determinado meridiano energético para que esa energía, ¿sí?, se extraiga y la persona pueda sentir esa sensación de liviandad, esa sensación de conexión. En reflexiones con mi compañera, que es una de los principales pilares de este centro, nos dimos cuenta que el ser humano en determinadas ocasiones está marcando como un patrón de comportamiento que no tiene relación a la vida que está viviendo. No tiene relación a los resultados, a los acontecimientos, ni siquiera a las creencias familiares. ¿Sí? Hay un cierto parecido, pero hay una idea fija sobre algo que no tiene nada que ver. Y nos empezamos a plantear esto de que podría ser no solamente de una herencia, de un pariente o de algo, sino que podría haber también información de vidas que este ser humano en particular ha vivido anteriormente. Y ahí nos encontramos que, investigándolo, testeándolo, encontramos que una parte de esta distancia, de este muro alrededor del corazón, venía de vidas pasadas. Que solamente para poder acceder a esta información había que pronunciar ese abracadabra, ¿no? Hay un muro alrededor del corazón de vidas pasadas, y en un testeo a través de radiestesia, a través de péndulo, encontramos que sí. Y así como en el muro anterior, que es el mismo muro, solamente que es una gran parte de distancia del muro alrededor del corazón, conformado por lo que a la persona le ha pasado de 0 a su edad actual, lo que le ha pasado a sus antepasados y cómo eso influencia sus actos y cómo filtra su corazón, también había una influencia de las cosas probablemente más trascendentales de vidas pasadas. Y hace poquito, trabajando con un niño de 6 años, encuentro un comportamiento en él que justamente estaba marcando una falta de comunicación. Pero la falta de comunicación tenía como una tendencia: si comunico, voy a herir. Porque hay un enojo, hay una sensación de tensión constante que ante cualquier mínimo estrés pareciese que va a hacer estallar a ese enano, que solo tiene 6 años, pero tenía una carga, no solamente de todas las emociones que habían pasado desde su vientre materno hasta su edad actual, sino también la carga transgeneracional de sus abuelos, de sus padres, de sus bisabuelos, sino que también tenía una carga de muchas emociones de vidas pasadas. Y nos estábamos encontrando con ira de 20 vidas atrás, que estaba repercutiendo, una ira que había sido producida a, 6 vidas atrás, a los 57 años, y que estaba marcando un comportamiento. Y por la falta de orientación que a veces nosotros tenemos, no podíamos comprender, ¿sí?, por qué este enano tenía ese tipo de manera de ser.
¿Por qué ya con 6 años no podía hablar, no podía comunicar lo que sentía? Y frente al estereotipo, frente a las estructuras, frente al tipo de educación que transitamos en estos momentos, que tiene una tendencia a cambiar, pero todavía no lo ha hecho completamente, juzgamos esos comportamientos y no los acompañamos de la manera que los tenemos que acompañar. Entonces, no, es un nene agresivo, algo está pasando en la casa. Se ataca al padre, la madre, más todas las cosas que suceden en sus vidas, ¿sí? Porque todos vivimos con nuestras faltas inclusive de conciencia de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces a veces no sabemos ni lidiar con nosotros mismos y tenemos que lidiar con el juicio de alguien que está diciendo que nuestro hijo está mal, que tiene una falla. Y probablemente la falla no sea, no sea algo que sucedió en esta vida, no sea algo que sucedió en su casa, sino es algo que viene trayendo en su energía. Y eso determina un tipo de comportamiento. Pero ese comportamiento es difícil de comprender si uno no tiene los recursos, si uno no tiene la atención, si uno no tiene sobre todo la intención de modificar esto. Una vez que nosotros liberamos este muro por completo, empezamos a ver que esto es muy importante de percibir y de entender cómo funciona. Porque acá, de repente habla y está aprendiendo otro idioma. No, esas cosas no pasan. Eso no es real. Lo orgánico es que la persona que está siempre con él y lo puede detectar, empezó a ver cómo él tenía intención de escuchar las palabras de su papá. Y cómo él tenía intención de comunicar lo que había sucedido en determinado momento. Cuando en otra oportunidad, 1 mes antes, 2 meses antes, eso parecía imposible. Que él se pudiera conectar con lo que el otro le quería transmitir. Y que él tuviese esa ida y vuelta, esa intención de ida y vuelta a su forma. Entonces, si podemos ver un efecto tan rápido, ¿sí?, por las cosas que carga este ser, con un transporte joven, pero con una existencia y con un recorrido álmico infinito. Por eso no podemos juzgarnos a nosotros mismos por las cosas que nos han pasado en esta tan corta vida. No podemos querer lograr tantas cosas en tan poco tiempo, porque lo único que estamos haciendo es siendo a un nivel que no comprendemos, tan autoexigentes que nos estamos generando, como yo le digo, la emoción de autolesión. Nos estamos autodestruyendo. Los pisos, ¿sí?, de exigencia a los que nos sometemos son muy altos. Y en esto no nos damos cuenta del daño que nos ocasionamos. Porque tengo que acertar, porque tengo que lograrlo, y porque cuando lo logro tengo que seguir lográndolo. Y no está permitida la equivocación, pero vas a equivocarte, y vas a equivocarte un montón de veces. Solamente que tenés que tratar de entender que la experiencia de la vida es en otro tiempo, en otro espacio. Empezar a prestarte atención, quitándote estas interferencias, aprendiendo a conectar, aprendiendo a leerte. ¿Qué libro más interesante en la vida que el que vos sos para vos? Un manual que necesita ser decodificado justamente porque el ser humano que está utilizando este transporte, que no solamente comprende el hueso, la carne, la materia, sino toda la energía de este ser vibrante, que puede llegar a tener deducciones, que puede llegar a tener reflexiones en base a lo que está cerca, porque es lo que estás atrayendo, imán. Eso es lo que sos, eso es lo que soy, un imán. ¿Qué tan próximo estoy a eso que quiero? Y está lejos. Entonces hay que calibrar para que podamos atraer esas circunstancias, esa vida. Dejar de ver meros objetivos individuales porque estás tratando de calibrar el gran imán que sos para una sola cosa. Y en eso desatender tantas cuestiones que van a generar comportamientos que te van a hacer vibrar de una manera y vas a terminar teniendo eso, pero en un caos.
necesitamos, necesitamos reflexionar acerca de cómo nos sentimos al respecto de la vida que vivimos. Porque si te sentís de determinada manera y la frecuencia de esa emoción es baja, lógicamente no sos compatible con lo que estás deseando, no sos compatible con lo que estás aspirando, y el sacrificio va a ser en vano, porque está enfocado en algo que no es lo que tiene que ser. La única manera de calibrar el imán que somos es atendiendo, es prestando atención y es cambiando comportamiento. Para eso hay que aprender a dejar ir. Gracias a esto nosotros vamos a empezar a poder conectar y equilibrar, ¿sí?, la conexión con la información que nos provee la Tierra. Un gran campo magnético donde se almacena toda la información de toda la experiencia de todo ser humano que ha vivido en esta Tierra. Pero si estamos en desequilibrio, la conexión es desequilibrada. Entonces el ser humano no puede acceder a la información que tiene que acceder para poder entender qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. ¿Sí? ¿Nos nutrimos o nos intoxicamos con la información que constantemente estamos adquiriendo de la afuera? Si equilibramos la conexión, no solamente vamos a estar recibiendo esta información de la experiencia colectiva, sino que vamos a estar recibiendo la energía de nuestro universo para poder accionar dos energías de distinta, ¿sí?, de distinta forma, de distinta inteligencia, nos van a permitir organizarnos, administrar nuestra energía, ser pacientes, relajados, gracias a eso ser más creativos, ¿sí? Y gracias a este poder aplicar sin dudas, con enfoque, con concentración, la fuerza que es representada por esta inteligencia dinámica del universo. Nuestra electricidad llevando el movimiento de lo que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. Muy importante entonces aprender a escucharse. Mi nombre es Fabricio, esto es Low Battery. Hoy zapamos un poco acá en las sierras de Córdoba, está anocheciendo. Estoy en un lugar donde cerca tengo un arroyo, se está poniendo muy fresca la noche. El fresco, el frío, a veces nos genera ese rechazo de, ay, no, me quiero ir a meter rápido, quiero estar calentito. Hace un tiempo ya que empezamos a atender mucho la manera en la que tenían de relacionarse con la naturaleza nuestros animales. Cómo disfrutaban del agua todos los días del año, la cantidad de actividad física que realizaban, la alimentación, ¿sí?, el tipo de plantas que comían, cómo interactuaban ellos con otros animales, cómo ellos nos demandaban a nosotros atención, y empezamos a ver que sus formas de ser no están contaminadas, ¿sí?, por estereotipos. Sus formas de ser son transparentes, son sinceras. Su amor es incondicional, no busca nada a cambio. Y eso también nos permitió empezar a entender cómo podríamos llegar a interactuar no solamente con ellos, sino con nosotros mismos. Cómo empezar a transitar los distintos climas, las distintas formas que nos provee la naturaleza, y gracias a las experiencias sensoriales ir descubriendo capacidades que tenemos como seres humanos. Antes veía a uno de mis perros, ¿sí?, a Rufián. Lamentamos haberle puesto ese nombre porque realmente se convirtió en eso. Pero veíamos cómo él ingresaba en el agua fría cuando hacía, 2 grados, 0 grados, y sin ningún tipo de reacción rara, y cómo eso lo activaba, hablando de energía, ¿no? Y cómo después de eso él era como una bomba de energía.
Y eso a mí me llamó mucho la atención durante mucho tiempo, hasta que lo empecé a aplicar yo. Y ya hace mucho tiempo que lo hago, esto de bañarme con agua fría, bañarme con el agua del arroyo y cómo el cuerpo tiene la capacidad, la flexibilidad, esta capacidad de adaptarse, y gracias a la adaptabilidad que tiene te permite percibir, sentir, experimentar los beneficios que tiene este tipo de experiencia. No desde la superficie de la mente, lo voy a hacer en una bañera con hielo, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando le metemos un montón de cosas, se acomplejó y es insostenible en el tiempo. Estoy hablando de ducharse con agua fría, o cuando estás afuera, en este caso, me iba y me metí en el arroyo. ¿Sí? Empezar a sentir el nivel de relajación y cómo progresivamente en el transcurso de las horas se iba sintiendo esta sensación de bienestar. Empezar a generar determinada cantidad de pasos por el mismo campo descalzo. Cómo esto en el tiempo me generaba una sensación de liviandad. ¿Sí? Empecemos a aplicar técnicas de respiración sostenidas en el tiempo, cómo estas técnicas de respiración nos permitían, ¿sí?, neutralizar situaciones que estábamos viviendo. Cómo a través del sistema de respiración podías controlar otros sistemas. Cómo podías controlar pensamientos. ¿Sí? Entonces, en estas simples cosas que fuimos experimentando, sumado a técnicas y a cuestiones que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, algunas hace años, empezás a descubrirte, empezás a entender la cantidad de capacidades que tenés. Capacidades que solamente se experimentan desde la sensación, desde lo sostengo en el tiempo y me voy descubriendo y dejo de contaminar el proceso, el camino, con la ansiedad de una mente que quiere resultados ya. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto es Low Battery y bueno, espero que les haya servido un poco de lo que fue este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de